Vamos a seguir con los últimos pasos de la vida de Jesús. Esta es la clase 56, es decir, este tema de la vida de Jesús nos ha llevado 56 sesiones. Y bueno, ahorita ya estamos entrando lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver una parte de las apariciones de Jesús después de la resurrección, que traen temas interesantes también. Hay comentarios muy interesantes que vale la pena ver, sobre todo porque Jesús ya no está con ellos 24 horas del día, por decirlo así, físicamente. Ha resucitado y ha aparecido en varias ocasiones, y cada vez que se aparece con ellos ya empieza a dejar unas instrucciones, empieza a hablar sobre el tema de que él regresará al Padre y ya los dejará a ellos solos, que continúen con la obra, sobre todo con el apoyo del Espíritu Santo, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco viendo estos sucesos y algunos detalles que nos hablan sobre su cuerpo resucitado, es decir, un cuerpo glorificado. No debemos de olvidar que la gloria, cuando Jesús se refiere a sí mismo de que iba a sufrir y luego iba a ser glorificado el Hijo del Hombre, se está refiriendo a la resurrección. Es decir, después de pasar de todo un tema de doloroso, de todo lo que es la parte de la pasión, el sufrimiento y la muerte en la cruz, pues la gloria del Hijo del Hombre es la resurrección, que el apóstol Pablo en algunos pasajes le habla de Jesús resucitado como el primogénito de entre muchos, es decir, Él es el primero resucitado de todos los que resucitaremos con Él en el último día, ¿no? Entonces, nos va a dar algunas pistas, no da muchos detalles en algunos momentos, pero da unos detalles que vale la pena comentar, ¿no? Entonces vamos con la primera aparición a María Magdalena, ese primer día de la semana, ese domingo en la mañana, muy temprano, quizá a las 6 de la mañana, donde ella va sola al sepulcro. Esto está registrado en el Evangelio de Juan, el capítulo 20. De hecho, lo comentamos la sesión pasada sobre estos detalles. Dice que el versículo 11 del capítulo 20, que María estaba fuera, es decir, fuera del sepulcro, porque acordémonos que ellas van a terminar de, de cumplir con todo este proceso de la sepultura, es decir, lo que tiene que traer, volver con todas las especies. No habían podido terminar porque se acercaba el sábado, cuando Jesús muere en la cruz el viernes en la tarde. Entonces la ley prohibía, por supuesto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dice que María había ido temprano y estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó dice que se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, ¿no? Eh, es claro que para ella la idea de la resurrección no está presente, como tampoco para los discípulos no lo tienen presente en ese momento. Ella ve que el cuerpo no está ahí en el sepulcro y ella piensa que se lo han robado. Así es que el tema de la resurrección de Jesús va tomando valor, los toma por sorpresa, inclusive principalmente a sus discípulos, ¿no? Y entonces dice el versículo 14 que al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Eso llama la atención. En las siguientes apariciones también es algo que es común en las apariciones de Jesús después de resucitado. Dice que estaba ahí Jesús, pero no sabía que, es decir, no lo reconoce. El versículo 15, Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, alguien que trabajaba ahí la tierra, porque acuérdense que en la tumba del huerto había un huerto y ahí entre las rocas había esta sepultura, ¿no? Entonces pensaba que era un trabajador, el hortelano, y le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Llama la atención que tiene una conversación con Jesús, pero no lo reconoce.
Es decir, conversa con él y no sabe que es Jesús. Eso nos dice que tiene una apariencia diferente, pero es Jesús resucitado, ¿no? Pero ella, quizá por lo temprano de la mañana, que todavía está en el alba medio oscuro, todavía no reconozca algunos de los detalles, pero por eso ella pregunta si tú te lo has llevado, es decir, que si lo cambió de lugar el cuerpo a otra sepultura, pues que le diga. Dice el versículo 16, Jesús le dijo, María, ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni. Cuando Jesús le llama María, lo reconoce y ella le responde Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, ahí como que María lo abraza o lo vemos con más detalle, tal vez se puso de rodillas y Jesús le está diciendo que lo suelte, que no ha llegado todavía el momento, que le tenía que ir al Padre, ¿no? Y ese detalle lo vamos a ver un poquito más adelante también, cuando dice que no he subido al Padre, ¿no? Dice el versículo 18 que fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor y el que le había dicho, y él le había dicho estas cosas. O sea, le va y le platica a los discípulos que están todavía en el aposento alto confundidos. O sea, esa escena no la podemos perder de vista al leer todos estos pasajes. Los discípulos están todavía en el aposento alto, que es un lugar ahí en la ciudad de Jerusalén que tal vez les prestaron o les rentaron de algún conocido. Y cuando dice aposento alto, es el lugar de la terraza, la azotea que la acondicionaban para recibir la visita, porque pues eran las fiestas de Pascua, ¿no? Y todos los que vivían dentro de las murallas de Jerusalén estaban obligados a hospedar a los visitantes, ¿no? Entonces, en este caso, ellos todavía están ahí y María va y los busca y les platica lo que les sucedió, que vio al maestro y que el maestro, o sea, es decir, Jesús, les dice que vaya y le diga a los discípulos lo que ha sucedido. Entonces ella les anuncia a los discípulos, les platica, he visto al Señor y todo lo que él le había dicho, lo que Jesús le había dicho. La segunda aparición nos da un poco más de los detalles en Mateo 28, capítulo 5 al 15. Es el mismo día, durante la mañana, también muy cercana quizá al alba, pero en este caso son varias mujeres. María Magdalena, dice el versículo 1, que después del sábado, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella, ¿no? Ese lo comentamos la sesión pasada, ya lo habíamos visto sobre el detalle de que Mateo 28 registra que al momento de la resurrección, no sabemos exactamente qué momento resucitó, pero sí sabemos que al amanecer hubo un temblor, o sea, un terremoto que sacude, que fue provocado por un ángel, que fue la que mueve la piedra del sepulcro y se sienta sobre ella, ¿no? Dice el versículo 3 que el aspecto de este hombre, este ángel, era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve, es decir, un ser divino, ¿no? Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos, es decir, fueron testigos de ese momento. Cuando las mujeres llegan, ya había sucedido eso de que la piedra había sido movida por el ángel, ya había temblado, pero los guardias fueron testigos. Acordémonos que el sábado, el día anterior de la resurrección de Jesús, los fariseos habían ido a hablar con Pilato para pedirle que pusiera guardias sobre la tumba de Jesús, sobre la piedra que fuera sellada, y que pusiera una guardia porque ellos habían escuchado varias veces que Jesús había dicho que él iba a resucitar al morir, después de 3 días iba a resucitar. Entonces los fariseos dijeron, no sea, le dijeron a Pilatos, pon una guardia, dijo, no sea que vengan los discípulos, se roben el cuerpo y van a andar diciendo por allí que Jesús ha resucitado, ¿no? Bueno, estos guardias ahí estuvieron desde el viernes en la tarde. No sé si hubo cambio de guardia, pero al menos ahí estaban día y noche para asegurarse de que no se robaran el cuerpo, ¿no?
Entonces, aquí estos son testigos de lo que sucedió, del temblor, de esa luz resplandeciente, de que un ángel mueve la piedra y que es un ser, por supuesto, con vestiduras muy blancas que había y que resplandecía este ser. Y ellos, por supuesto, se asustaron, se llenaron de pánico, se pusieron a temblar y como que se desmayaron frente a ese hecho. Lo más probable es que ellos después se levantaron y huyeron, ¿no? Les dijo el ángel a las mujeres, dijo, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo, vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirle a los discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea y ahí lo verán. Eso vine a decirles, ¿no? Entonces, eso lo comentamos también, pero estoy recapitulando para unirlo con esta aparición de Jesús con las mujeres, ¿no? En donde vuelve a repetirse la misma historia, dice, vengan y asómense, vean, en el sepulcro no hay nada, ha resucitado como él dijo, es decir, les está recordando la cantidad de veces que Jesús dijo que iba a resucitar, que iba a pasar por todo un proceso doloroso, que iba a ser martirizado, que iba a morir en la cruz, pero que iba a resucitar al tercer día, ¿no? Y que también les había dicho Jesús, cuando pase todas esas cosas, pues nos veremos más adelante en Galilea, ¿no? Y entonces el ángel viene y les recuerda y les dicen, vean que aquí no está y vayan y díganle al resto de los discípulos. Ahí es donde se va anotando lo mismo, siempre igual. A María Magdalena les dice el ángel, ve y dile a los discípulos, y ahora le está diciendo a estas mujeres, vayan y digan a los discípulos que Él se ha levantado entre los muertos, es decir, que Jesús ha resucitado y que los espera en Galilea como lo había platicado anteriormente, ¿no? El versículo 8 en Mateo 28 dice que así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero al mismo tiempo iban mezclado con susto, pero con alegría. Corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Es decir, en ese camino que van, me imagino que deprisa, corriendo, como dice ahí, con llenas de alegría por lo que habían visto, pues el cuerpo no estaba, el ángel, que es un ser angelical espiritual, pues les está diciendo que Jesús no está y que vayan a dar la noticia, entonces durante el camino Jesús se les aparece, ¿no? Y dice el versículo 9 que en eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se acercaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. Es decir, se inclinaron totalmente de rodillas ante Jesús y Jesús les dijo, no tengan miedo. Y otra vez vuelve a aparecer la frase, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Es decir, les insiste una vez más de que tienen que ir a ver, a verse en Galilea. Les pasa ahí la noticia, ¿no? Y sigue diciendo Mateo, dice, mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad, es decir, los que estaban cuidando el sepulcro, dice, entraron a la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los líderes religiosos y de trazar un plan, dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Entonces, aquí está lo que está explicando Mateo 28 de lo que está sucediendo por quizá por meses o por un buen tiempo, quizá algunos años duró la idea de que Jesús no resucitó, sino que los discípulos se lo habían robado. Entonces, aquí inició, porque por algunas décadas, quizá algunos años, no sé cuántos años, entre los escépticos, entre los incrédulos, entre los perseguidores de los cristianos, extendieron la idea de que Jesús no había resucitado, sino que más bien los discípulos hubieran robado. Bueno, ahí inicia esa idea porque dice el versículo 12 que después de que los guardias les informan a los sacerdotes, es decir, la idea de toda esta mentira viene desde el templo, y dice que se reunieron con los jefes de los líderes religiosos, es decir, con el Sanedrín, y trazan un plan.
Ellos saben que algo sucedió, pero no pueden explicarlo. Pero ¿por qué trazan un plan? Porque tienen temor de que esa pesadilla que Jesús fue para ellos, porque Jesús, acordémonos, como lo estudiamos en todo este curso, Jesús tuvo encuentros muy fuertes con todos los sacerdotes, contra los fariseos, los saduceos, los incomodó públicamente, los avergonzó, los exhibió con todo el entramado de corrupción que vivían y con todo el engaño que traían por el pueblo de Israel. Entonces, para ellos Jesús fue un dolor de cabeza, ¿no? Por eso habían hecho el plan de matarlo, ¿no? Era parte de un plan para desaparecerlo. Pero el problema ahora está en que ellos creyeron que había desaparecido el problema al morir Jesús en la cruz. Dijeron, bueno, ya se resolvió el problema de Jesús que tanto nos incomodaba, pero ahora resulta que el primer día de la semana, o sea, los 3 días, viene la guardia, los encargados de cuidar, y dicen lo que pasó, que tembló, que vieron un ser espiritual con ropas blancas que movió la piedra y que el sepulcro no había nada. Yo creo, es muy probable que ellos se han de haber asomado al sepulcro a ver qué es lo que estaba sucediendo y no encontraron el cuerpo de Jesús, pero vieron a este ser afuera del sepulcro. Entonces, aquí el problema de Jesús no se está resolviendo. Ahora está empeorando el tema. Si acuérdense que Jesús tenía muchos seguidores y que los líderes religiosos estaban en contra de él, aunque algunos creyeron en él, ellos pensaron que al morir Jesús iba a resolver el problema y ya se iban a olvidar de este tema. Pero no, el asunto ahora está en que los mismos guardias dicen que ha resucitado. El problema no ha desaparecido. El problema para los fariseos, para el sistema religioso, apenas empieza porque no saben cómo tratar ahora el tema de la resurrección de Jesús. Ellos dudan, no están totalmente seguros, solamente escuchan la versión de la guardia, pero lo que sí saben es que esta noticia, que si se hace pública de lo que sucedió, de los que los guardias son testigos, pues eso iba a levantar todo un revuelo en los seguidores de Jesús, que ya de por sí eran muchos, pero entre los que tenían duda, que no sabían si creer a Jesús o creer a los fariseos, por supuesto iba a mover la balanza hacia Jesús, ¿no? Entonces, esta noticia se iba a extender como pólvora por todos lados de que Jesús había resucitado. Entonces ellos necesitaban tomar el control de la situación y un plan que ellos hicieron para tomar el control, que no se desborde esta situación y seguir controlando el tema de Jesús, pues fue inventar una mentira, ¿no? Y por supuesto había que pagarles a los soldados una fuerte suma de dinero. No dice cuánto, pero cuando dice fuerte suma de dinero, quiere decir que es una gran cantidad, de tal manera que los guardias no pudieron resistirse y se aseguraron de extender la noticia de que había sido el cuerpo robado por los discípulos, ¿no? El versículo 13 les dice que estos líderes del Sanedrín, los religiosos de Israel, del pueblo de Israel, les encargaron, digan a que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Es decir, si esto toma una escalada mayor, donde Poncio Pilato, que es el procurador, el que está gobernando Judea en ese momento, representante del César, dice, si se entera que fue un engaño, una mentira, por supuesto ustedes se van a meter en problema y lo que les costaba pues era la muerte, ¿no? A la guardia. Entonces ellos se aseguran y dicen, no se preocupen, nosotros nos vamos a encargar de que no les pase a ustedes nada si es que el gobernador Poncio Pilato se entera de esta, de esta charada, este teatro que están haciendo de engaño y de extender esa mentira, ¿no? Entonces no solamente les dan dinero, sino también les dan la seguridad de que no les pasaría nada si fueran descubiertos, ¿no? El versículo 15 dice que así los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y luego dice, esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. El versículo 15 de Mateo, cuando escriben el Evangelio de Mateo, según los estudiosos y comentaristas, el Evangelio de Mateo se escribió alrededor de entre el año 60 y el año 70.
Otros dicen que tal vez pudo haber sido en el año 80 o 90 después de Cristo. Pero cuando leemos que en este capítulo, el versículo 15, dice Mateo que esta es la versión de los sucesos de la resurrección que se ha extendido hasta el día de hoy y que ha circulado entre los judíos. Es decir, el plan de los fariseos de extender esta mentira para controlar la situación de la resurrección de Jesús, en cierta manera había funcionado. Y digo en cierta manera porque es algo que no se podía detener y algo que no se podía negar, como vamos a ver más adelante, y que por supuesto el cristianismo empieza a crecer de una manera mucho, muy fuerte por causa del Espíritu Santo y porque seguía habiendo todavía milagros, maravillas, cosas que estaban sucediendo a través de los apóstoles. Así es que el problema no se ha resuelto y no se resolvió. Sin embargo, dice Mateo que para ese año, cuando él escribe el Evangelio, que pudo haber sido el año 60, 70, 80, pero estamos hablando de que mínimo 30 años después de la resurrección, o 40, 50 o 60 años después de la resurrección, la idea de que le robaron el cuerpo a Jesús todavía seguía entre los judíos. No entre los paganos, porque no conocían toda la historia de Jesús, pero entre los judíos se extendía esa idea. Entonces, la evangelización, es decir, la tarea que Jesús les deja a los discípulos de poder llevar el evangelio y anunciar que Jesús había resucitado, tenían que luchar, al menos en las comunidades judías donde ellos iban evangelizando alrededor de no solamente de Jerusalén, sino Judea, Samaria, toda la extensión del Imperio Romano, las comunidades que llegaban, porque los apóstoles, los discípulos, cuando viajaban para extender ese evangelio, llegaban primero a las comunidades judías, es decir, si iban a la ciudad de Pérgamo, pues iban a una sinagoga donde había judíos y ahí empezaban ellos a predicar. Como dice el libro Los Hechos, así lo explican, de que el método de evangelización era primero llegar a las comunidades judías y explicar el evangelio, es decir, que Jesús fue profetizado, que Jesús fue hecho carne, el verbo fue hecho carne, que predicó, hizo maravillas, milagros, que fue crucificado injustamente, inocentemente y que había que morir para poder sanar y perdonar nuestros pecados y que después habría que resucitar. Todo ese evangelio que es lo que se conoce como evangelio, el mensaje de la salvación que llevaban los discípulos, tenía que romper esta barrera que se había asentado en la mayoría de los judíos hasta ese entonces. Entonces los discípulos que llevan el mensaje del Evangelio de la salvación, habría que romper contra esa barrera que se había extendido, que inició precisamente ese domingo en la mañana con los fariseos que armaron un plan de extender la idea de que el cuerpo de Cristo lo habían robado los discípulos. Entonces tiene que vencer esa idea, pero no es a través de luchar, de convencer a los judíos después de 40, 50 años después de la resurrección, convencerlos de que Jesús había resucitado. La obra del Espíritu Santo, los milagros y maravillas que estuvieron sucediendo todavía, fue lo que llevó a muchos judíos, después de décadas y de muchos gente pagana de otras religiones, que tomaran la decisión de ser seguidores de Jesús. Un acto de fe guiado por el Espíritu Santo, y el cristianismo empieza a crecer en un mundo que le es contrario, ¿no? Contrario, ¿por qué? Porque en el mundo judío es contrario por la idea extendida de que habían robado el cuerpo de Jesús, y en el mundo pagano no conocían nada de Jesús, ni las profecías, ni siquiera del judaísmo, no sabían nada, y contra esas barreras los apóstoles y sus seguidores tuvieron que extender el evangelio y predicar a Jesús resucitado. Como dice el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Jesús resucitado. Ese es el centro del evangelio, es el centro de la conversión, es el centro de la fe, el que la persona que recibe la enseñanza de Jesús, que cree que Jesús es enviado del Padre, que cree que Jesús es el verbo, la misma divinidad hecha carne, y que muere en la cruz por nuestros pecados, y que nos promete el Espíritu Santo, y que nos promete una vida eterna, y que nos promete que regresará por segunda vez, y que nuestro cuerpo resucitará de la misma forma en que resucitó. Bueno, ese es el evangelio, y una persona que toma la decisión de creerle a él, eso se llama conversión. A partir de ahí,
Ese seguidor se convierte en discípulo de Jesús, no discípulo necesariamente de los apóstoles, sino discípulo de Jesús, porque los apóstoles solamente llevan la enseñanza de Jesús, llevan las profecías de Jesús con respecto a su segunda venida y llevan las promesas de Jesús de que regresaría por segunda vez y que resucitarían todos juntos al final de los tiempos. Entonces, toda esa tarea de evangelización pues se va dando a través del Espíritu Santo como sucede en el libro de los Hechos, ¿no? Pero vale la pena este versículo que Mateo escribe diciendo que hasta el día de hoy esa versión de los sucesos de la resurrección de Jesús ha circulado entre los judíos y se extendió por décadas, por supuesto, y todavía hasta el día de hoy y por siglos en comunidades judías, hay comunidades que han sido pues adversarias al cristianismo por causa del cristianismo los ha perseguido también a ellos. Bueno, pues muchos judíos ultraortodoxos todavía conservan la idea de que Jesús pues no era el Hijo de Dios y que la idea de la resurrección pues fue que se robaron el cuerpo. Esta idea que dice Mateo todavía existe en nuestros días y sobre todo en algunas comunidades judías, en algunos de los comentarios de los judíos, inclusive en algunos de los comentarios de sus libros sagrados, todavía esa idea existe de que los discípulos se llevaron el cuerpo de Jesús y lo desaparecieron, ¿no? Junto con otras herejías que han aparecido desde los primeros siglos, de que realmente Jesús no murió en la cruz, que se desmayó y que por lo fresco de la cueva y lo húmedo de la cueva, él despertó en la madrugada del domingo y salió y todos pensaron que estaba resucitado, ¿no? Junto con otras versiones diciendo que realmente Jesús físicamente no murió en la cruz, que fue vamos a decir, como si fuera un holograma el que murió en la cruz, pero que Jesús mismo no había muerto en la realidad, que el que fue crucificado fue un holograma y que esa resurrección se dio solamente en una manera espiritual y no física. Entonces ahí están esas versiones. Nosotros como cristianos, por supuesto, lo creemos y así dice el credo de los apóstoles y así lo hemos creído por fe de que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, ¿no? Entonces los evangelios están registrando estas apariciones como testimonios de la verdad. Por lo pronto, hasta ahorita, en la segunda aparición, son las primeras mujeres, las mujeres las que ven estas primeras apariciones. Ellas son las testigas de lo que está sucediendo, ellas están hablando de lo que vieron y son los primeros testimonios de que Jesús ha resucitado, ¿no? Vamos con la tercera aparición, que esta también es muy interesante, esta aparición, que es una aparición que Jesús se desaparece a dos discípulos de él, dos seguidores de Jesús. Uno de ellos se llamaba Clofas, el otro no tenemos el nombre, y ellos iban ese mismo domingo por la mañana o al mediodía tal vez, iban de camino a un poblado hacia Emaús. Y ahí tiene un encuentro Jesús con ellos y vale la pena hacer algunos comentarios interesantes sobre este evento de lo que sucedió. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos, del capítulo 16, versículos 9 al 12, que cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, como lo hemos estado comentando, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, es decir, los discípulos, y que estaban lamentándose y llorando. Marcos dice que todavía el domingo en la mañana los discípulos están encerrados, están tristes y todavía están llorando, es decir, todavía están de luto. Lo que está pasando están precisamente quizá cumpliendo con todo ese ritual judío, pero están lamentándose y están llorando ahí en el aposento alto. El versículo 11 de Marcos dice, pero ellos al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Y no, anotemos ese detalle que no les creen. No le creen a María Magdalena y tampoco le creyeron a las mujeres que posteriormente fueron a avisarles. Dice el versículo 12 que después, ese mismo día, se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no creyeron a ellos tampoco. Ahorita vamos a entrar a los detalles de este evento, Jesús con los discípulos de Maús, pero llama la atención unos puntos en el versículo 12. Dice que después
de María Magdalena y de las mujeres fueron con los discípulos y los discípulos no les creyeron, no le creyeron que había resucitado, dice que después apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino a Emaús. Es decir, ahí iban saliendo de Jerusalén, iban a un poblado que estaba ahí cerca, como a 12 kilómetros, que se llama Emaús. Pero noten ustedes que dice el Evangelio que se apareció en otra forma. La palabra griega que se usa para forma es la misma que es de la raíz metamorfa, es decir, que tiene una apariencia distinta a su esencia o al original, es decir, una imagen o una apariencia diferente. Eso es lo que significa la palabra forma, la que se usa en griego como metamorfa, que quiere decir que es una imagen diferente, una apariencia distinta. Entonces, Marco nos está diciendo que ese mismo día Jesús se aparece en una forma, con una apariencia distinta a estos dos discípulos que iban a Emaús, al campo. Eso nos dice a nosotros que en su cuerpo resucitado, no, como que cambia la forma, que tiene la capacidad de cambiar la forma, o es distinto a lo que fue sepultado. Es decir, la apariencia que tenía Jesús antes de ser morir en la cruz y de ser sepultado al momento de la resurrección, con un cuerpo glorificado, hay una transformación. Algo ha cambiado que no lo pueden reconocer. Lucas 24 dice que los ojos de estos dos discípulos que van a Emaús dice que fueron velados, es decir, intencionalmente Jesús no les permite que lo reconozcan. Pero Marcos dice que lleva otra forma. Por esa razón, María Magdalena no lo reconoce, cree que es el campesino que trabaja el huerto ahí alrededor del sepulcro y está hablando con él y no lo reconoce porque cambió algo de su apariencia, al menos en griego esa palabra metamorfa tiene que ver con un cambio de imagen, una apariencia distinta, ¿no? Entonces, bueno, dice el versículo 12 que cambió, iba el camino a Emaús y estos, después de que lo reconocen, van y le avisan a los discípulos, regresaron, pero no les creyeron tampoco. Es decir, tercera vez que los discípulos no creen en los testimonios de las apariciones de Jesús. Pero vamos a ver lo que dice Lucas frente a este, porque Lucas nos da mucho más detalle en el capítulo 24 sobre este evento de Jesús con estos dos discípulos que van camino de Maús. Y dice a partir del versículo 13, aquel mismo día, es decir, el domingo, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Es decir, es un viaje que podía llevarse algunas horas, tal vez. Nada más, no es un viaje de más de un día, es un viaje de horas nada más. Dice el versículo 14 que iban conversando estos dos sobre todo lo que había acontecido. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que la ciudad de Jerusalén sigue todavía impactada con lo que ha sucedido. No solamente ellos, los discípulos están todavía llorando y lamentándose. Todavía los fariseos y los escribas están asustados de lo que está pasando y de lo que pasó el famoso viernes, que se oscureció el cielo, que tembló la tierra cuando Jesús dijo consumado es, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y que los sepulcros fueron sacudidos. Todos esos eventos de fin de semana, por supuesto, no era algo que pasaba y al siguiente día te olvidabas de lo que había pasado. Recordemos que Jerusalén está en fiesta de Pascua. Hay muchísima gente que viene de otros lugares y fueron testigos de esos eventos de Cristo en la cruz. Y de la resurrección todavía apenas se está extendiendo la noticia, ¿no? Pero es normal que la gente siga comentando después del sábado, apenas acaba de pasar 3 días, de lo que sucedió. Siguen todavía impactados y siguen todavía preguntándose qué había sucedido, ¿no? Bueno, aquí están estos dos discípulos de Jesús que vienen conversando de todo lo que había pasado, dice el versículo 15, que sucedió que mientras hablaban y discutían, es decir, están argumentando entre ellos tratando de encontrar una explicación de lo que había sucedido
de la muerte de Cristo, con todo el espectáculo, con todo lo que sucedió, ellos están tratando de encontrar respuesta de qué fue lo que pasó. Y dice que Jesús se acercó con ellos y comenzó a caminar junto con ellos, es decir, en el mismo viaje, se fueron juntos, pero no lo reconocieron. Ahí está el detalle, se apareció con otra forma, con una apariencia distinta. Es su maestro, habían andado con ellos varios años, aunque no nos dice quiénes fueron los discípulos estos dos, al menos Cleofas, aquí lo dice el versículo 17, y entonces es para poder reconocerlo, ¿no? Porque estuvieron con Jesús tal vez un año, 2 años, no sé en qué momento se integraron, pero no lo reconocen y eso nos habla de una apariencia distinta, pues sus ojos estaban velados. Entonces aquí Lucas dice que no pueden reconocer a Jesús, quizá por la apariencia y la forma distinta, pero al mismo tiempo de una manera sobrenatural Jesús no le permite que lo reconozcan. Sus ojos estaban velados, veían y no veían. Y así iban caminando. Entonces el versículo 17 Jesús hace la pregunta, dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? O sea, ¿por qué tanto manoteo y por qué tanto argumento? ¿Qué es lo que pasa? Y preguntó, y se detuvieron cabizbajos, es decir, se detienen en el camino y medios tristones, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? O sea, la pregunta dice, ¿cómo? ¿Cómo nos preguntas de qué estamos hablando? ¿Cómo nos haces esa pregunta? Porque no entendemos cómo tú puedes ser el único peregrino. Y cuando dice peregrino, está hablando de gente que viene de viaje desde el último rincón del Imperio Romano para celebrar la Pascua, ¿no? Entonces dicen, ¿eres tú el único? ¿De todo el mundo se enteró? Los miles de personas que fueron testigos de lo que sucedió y que siguen comentando, y tú nos estás preguntando de qué estamos hablando. Y entonces dice el versículo 19, y Jesús dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Aún así, Jesús te está provocándolos a ellos en esa conversación, después de que ellos no entienden, y los está provocando para que le den una respuesta, ¿no? Y entonces ellos le responden a Jesús y le dicen, lo de Jesús de Nazaret, es decir, el tema central de todo Jerusalén y de todos los lugares aledaños, no se habla de otra cosa más que el tema de Jesús de Nazaret. Y dice, ¿qué hablan de ese tema? Pues que era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Están hablando de que Jesús hizo milagros, que era muy conocido y era muy popular y que aparte hablaba palabras delante de Dios, es decir, traía palabra de parte de Dios, no solamente los milagros, sino el evangelio mismo hablaba de parte de Dios y dice, y de todo el pueblo, predicó por todos lados. Versículo 20 dice, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Entonces, aquí vemos en este pasaje que ellos están explicando la versión a alguien que ellos creían que no conocían nada. Y eso fue lo que pasó. Es decir, los gobernantes, sacerdotes y los gobernantes de Roma se pusieron de acuerdo y lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Versículo 21 dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Y ahí está parte del detalle de la tristeza, no solamente de estos dos discípulos, sino del resto de los discípulos y el resto de los seguidores y de muchos que simpatizaban con Jesús. Ese era parte del problema. Ellos creían que Jesús, quizá en el momento de la cruz, cuando todos veían que estaba en la cruz, esperaban el momento en que Jesús se bajara de la cruz y que con todo su poder de milagros y todo lo que ha hecho, pues al extender su poder derrotar a la guardia romana y a la guardia de los sacerdotes y a todo el gobernante romano y entonces producir una liberación de Israel, que ellos soñaban con que Israel fuera libre del yugo de los romanos y libre de otras cosas, ¿no? Entonces ellos tenían la esperanza en Jesús de la libertad, es decir, de que Israel pudiera recuperar el reinado que tuvo por siglos atrás, esa gloria de David,
de los reyes, el poder de los reyes, de la magnificencia. Ellos soñaban con esas promesas de que Dios mandaría un Mesías para hacerlos libres, un Mesías que sería rey. Entonces, cuando fue el famoso Domingo de Palmas, que Jesús entra en un burrico ahí, que todo el pueblo lo aplaudió y levantaron palmas y mantos, pues ellos pensaron que había llegado el momento ya de que Jesús tomara su lugar como rey, como descendiente del rey David y tenía derecho al trono, de poder recuperar el trono que le correspondía y librarse por completo del imperio romano que los había estado maltratando desde siglos, de más de un siglo anterior, ¿no? Y no nomás ellos, sino otros imperios estuvieron con el yugo sobre Israel, entonces no eran realmente una nación libre, por siglos no eran libres, ¿no? Pero entonces ellos tenían toda la esperanza en él, no estaban entendiendo, por eso aquí nos da la explicación de por qué los discípulos, sus seguidores, se concentraron principalmente en la esperanza de liberar a Israel del yugo de los romanos y que Israel pudiera ser verdaderamente libre y que el Mesías venía precisamente a gobernar y a reinar sobre ellos como enviado de Dios. Por eso no se concentraron en el tema de la resurrección, porque todo el tiempo ellos estaban esperando que Jesús se iba a bajar de la cruz en forma milagrosa. Yo creo que ellos siguieron todos los eventos y estaban esperando que cuando estaba con Pilatos y los sacerdotes, ahí Jesús iba a hacer algo y se iba a liberar. Pero cuando lo vieron que lo maltrataron, que le pusieron corona de espinas, que lo escupitaban, que le dieron latigazos y lo vieron ensangrentado cargando la cruz, ellos estaban esperando el momento en que Jesús ya perdiera la paciencia y extendiera su poder para librarse de todos los romanos y todos los que lo estaban maltratando. Y veían que no lo hacía. Y cuando lo empiezan a crucificar, que le ponen los clavos sobre las manos y sobre los pies, pues ellos están todavía esperando con dolor, pero siguen esperando que Jesús haga algo. Y cuando Jesús está colgado en la cruz y que de repente dice, consumado es, y expiró y entregó su espíritu, y tembló la tierra y se obscureció el cielo que parecía ya de noche, un eclipse ahí medio extraño, y que el templo, el velo del templo se rompió en dos, todos esos sucedieron en esa tarde del viernes. Lo que sucede es que estos impactos sobre los discípulos y los testigos que estaban esperando que Jesús se bajara de la cruz y no se bajó, se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, se murió. Pues no era este el que hizo tantos milagros. Sí, pero se murió. No era el que tenía seguidores y que le inventó a 5,000 y a 10,000. Sí, pero se murió. Y no era este el que caminó en el mar de Galilea. Pues sí, pero ya se murió. Y el que resucitó a Lázaro unas semanas antes o un mes, dos antes que ya Lázaro tenía varios días de descomposición, pues sí lo resucitó, pero se murió. Entonces ese fue el punto más grave para ellos de no entender lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces dice el versículo 20, el versículo 21, dice, nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era el que redimiría a Israel, es decir, que lo hiciera libre, porque tenía siglos de no ser libre, siempre estaba bajo el yugo de algún imperio de turno. Dice, es más, dice el versículo 21, dicen estos discípulos, es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es decir, ya pasó y no hay nada. Pero dice el versículo 22 y le agregan ellos el comentario. Dice también algunas de las mujeres de nuestro grupo, se refiere a María Magdalena y a las otras mujeres que fueron, nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nosotros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces ahí ellos están narrando los hechos al pie de la letra y le están diciendo a este supuesto foráneo que no sabía lo que había sucedido, este Jesús, y le están diciendo, pues murió en la cruz y nos quedamos asombrados por las noticias que están sucediendo. Hemos oído algo que estas mujeres fueron, no encontraron nada, vieron un ángel, el sepulcro está vacío, vinieron a avisar a nosotros y algunos de los nuestros se fueron corriendo y efectivamente el sepulcro está vacío. Y las mujeres dijeron que habían visto a Jesús,
Pero los discípulos que fueron a corroborar lo que el comentario de estas mujeres no lo vieron. Entonces ellos vienen todavía, los sucesos que ellos vienen discutiendo en el camino, o sea, ¿qué está pasando? Las mujeres dicen que está la tumba vacía, dicen que vieron un ángel, que no estaban los guardias. Ese domingo es muy tumultuoso, está sacudiendo a todos y los está desafiando hacia algo que ellos no pensaban que iba a suceder, o al menos los discípulos no lo tenían en primer plano. Ellos estaban tristes, desanimados, llorando, porque se les fue su maestro, porque tenían esperanzas de que liberara a Israel del yugo de los imperios ahí que estaban ahí todo el tiempo, maltratándolos, pero no sucedió. Entonces la resurrección ahora está tomando preeminencia en esa mañana, ¿no? Pero ellos nomás dicen, pues sí, fueron, la tumba está vacía, pero a él no lo vieron. Las mujeres dicen que lo vieron, pero no creyeron, los discípulos no creían que Jesús estaba resucitado a pesar de lo que decían las mujeres. Versículo 25, noten ustedes lo que Jesús les dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Es muy interesante lo que está pasando porque después de ese comentario siguen por el camino, que es un camino de varias horas, y entonces Jesús les dice, este extranjero que ellos, este foráneo que ellos están viendo, que no conoce lo que sucedió el fin de semana, ahora les está diciendo, pues qué torpes son ustedes. ¿Cómo se han tardado tanto en creer? Los está acusando de no aplicar la inteligencia, el análisis de la palabra de Dios, y dice como resultado, están tardando en creer lo que estaba profetizado. Digo, ¿por qué se sorprenden? Estaba profetizado. ¿Qué es lo que estaba profetizado? Dice Jesús que el Cristo tenía que sufrir antes de entrar a su gloria. El versículo 27 dice que entonces Jesús, este punto de que sufriría el Mesías y luego entraría en la gloria, es decir, el sufrimiento que es el centro del tema que les ha chocado a estos discípulos y a todos los demás. Es algo que ellos no pueden digerir, no pueden aceptar cómo Jesús el poderoso, hacedor de grandes milagros y con tanto poder que no habían visto en siglos que había sucedido desde resucitar gente, no podía haber hecho nada por defenderse y por librarse de todo lo que le estaban haciendo y que cumpliera el propósito de liberar al pueblo de Israel del yugo romano, ¿no? Entonces Jesús centra el tema del sufrimiento. Ellos batallaron para pensar cómo es posible que el Mesías sufriera. No viene de parte de Dios, no es Dios mismo hecha carne. ¿Cómo es posible que alguien tan poderoso venga a sufrir y ser humillado y maltratado y ensangrentado como le pasó al Mesías? Eso es algo chocante, es algo que ellos no pueden todavía digerir, no lo pueden aceptar. Por esa razón los comentarios de que las mujeres dijeron que la tumba estaba vacía y que habían visto a Jesús no es suficiente para los discípulos por causa de que tiene mucho peso el hecho de que el Mesías haya sufrido y haya muerto en la cruz. Eso es mucho más grande y pesado que el hecho de que vengan las mujeres a decirles que se les apareció un ángel y que resucitó. Eso es muy más fácil en ese sentido. No puede derrumbar la idea del sufrimiento de Jesús. Entonces Jesús les dijo que el Mesías, digo, que los profetas no dicen, que todos los profetas del Antiguo Testamento no tienen palabra profecía hablando del Mesías que tendría que pasar por el sufrimiento y que después del sufrimiento entraría en su gloria, es decir, en la resurrección, que esa es la glorificación del Mesías. Entonces Jesús, para poder probar lo que está diciendo, que los profetas lo habían anticipado, empieza comenzando por Moisés y él pasa por todos los profetas y les empieza a explicar todos los pasajes donde habla sobre el tema del sufrimiento y de la gloria del Mesías. Y cuando dice que pasó por Moisés, está hablando desde el Génesis, desde el Éxodo, Número, Levíticos, Deuteronomio
Son básicamente los libros de Moisés. Ahí donde está la ley. La ley se concentra en estos Pentateuco, en estos 5 libros del Antiguo Testamento. Los primeros 5 son libros de Moisés. Ahí está concentrada toda la ley. Entonces Jesús usa todos estos libros y les empieza a recordar los pasajes de la Escritura donde habla del Mesías, que tenía que sufrir y luego ser glorificado. Y cuando dice, y también pasó por todos los profetas, los libros proféticos, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Habacuc, Isaías. El libro de Isaías es muy claro. Dice del capítulo que habla sobre el Mesías, capítulo 53, 52, 54, pero especialmente el siervo sufriente. Hay todo un capítulo en el libro de Isaías donde dice que el enviado de Dios, el Mesías, el verbo hecho carne, tenía que pasar por un proceso de sufrimiento porque llevaría el pecado de todos nosotros para poder él pagar la deuda del pecado con su propio cuerpo. El derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sería el Mesías y estaba profetizado al detalle. Yo he hablado en algunas ocasiones sobre esos capítulos que es impresionante el capítulo de Isaías 53, donde habla al detalle de lo que sucedió en la cruz y la resurrección. Tan es preciso que algunos no creían que el libro de Isaías era auténtico, que se le había agregado después de la muerte de Jesús esos capítulos para que coincidieran con la vida de Jesús. Lo sorprendente es que en 1948, ahí en el Mar Muerto, ahí en Israel, en una zona que se llama Qumran, había unas cuevas ahí de unos monasterios abandonados y un pastor beduino que andaba cuidando cabras, unas de sus cabras se perdieron y él tratando de subir a esas cuevas que están en alto, aventó algunas piedras para ver si estaban ahí las cabras y oyó que algo se quebró. Y se le hizo extraño, entonces se subió, se trepó y entró a las cuevas y encontró unas tinajas, unas quebradas, y encontró un buen número de tinajas, que eran unos cántaros que contenían unos rollos antiquísimos con cera, los sellaban con cera. Se habían conservado ahí por miles de años. Entonces fue una sorpresa lo que encontraron, uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes con respecto a la escritura de la historia reciente, ¿no? Los analizaron todos los estudiosos y dataron. Ahí entre los libros que venían, venía el libro de Isaías completo, un rollo de 7 metros de largo. Impresionante. 7 metros de largo. Y ese rollo está datado en el año 150 antes de Cristo. Es decir, no había manera de que los seguidores de Jesús siglos después hubieran agregado a la Biblia capítulos con tanta precisión acerca del sufrimiento de Jesús, de su muerte y de su resurrección, porque eso es lo que acusaban, por eso no le creían, que había sido invento de los discípulos y que se le agregó a las profecías del Antiguo Testamento. Jesús no tuvo control es decir, no manipuló las profecías a su favor, ya estaban escritas. Y la prueba de ese rollo sacudió a muchísima gente incrédula que no creían, porque es tan preciso ese capítulo, que siempre dijeron que había sido inventado posteriormente a la muerte de Jesús y la resurrección para ajustarlo a lo que había sucedido. Pues no, las fechas, los datos están clarísimos. El rollo de Isaías encontrado en las cuevas del Qumran 1948-47 son datados alrededor de 150 años antes del nacimiento de Cristo. O sea, imposible que hubieran sido manipulados o acomodados, ¿no? Pero ahí pasó Jesús explicando a estos discípulos que el sufrimiento, que fue lo más chocante para ellos, estaba profetizado, que era necesario que pasara, que era necesario que Él fuera entregado como el cordero que es sacrificado para que el derramamiento de una sangre santa y perfecta pudiera pagar el precio de la demanda de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios decía que la paga del pecado es muerte y que no había remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces la gente iba al templo y sacrificaba un cordero y con esa sangre se la ponían en la frente del que llevaba el cordero para cubrir sus pecados, pero no los perdonaba ni quitaba las consecuencias de la muerte eterna. ¿Por qué razón? Porque el que tenía que morir era el que pecó, así decía la ley, no un cordero, pero la sangre derramada del cordero inocente en cierta manera le cubría y le permanecía, pero no le quitaba los efectos de la muerte eterna.
Entonces, por eso Jesús tenía que morir, alguien perfecto, con una sangre perfecta, sin mancha, sin pecado, un sustituto, como era el sacrificio en el templo. El cordero sustituía la vida del pecador, que ofrecía el cordero por sus pecados. Bueno, Jesús, ese, por eso dice el cordero de Dios, es decir, la provisión de Dios para que muera por nosotros. Pero es una muerte santa, con una sangre santa, sin pecado, inocente. Y todo eso viene escrito en las profecías de Isaías, en esos capítulos de los que les hablo, que murió en la cruz por nuestro pecado y llevó sobre sí la maldad de todos nosotros y cargó con el pecado de todos nosotros y haciendo expiación por todos los pecados de todos nosotros. Expiación significa tratar el tema de la culpa del pecado y darle una salida definitiva, expiar, echar fuera la culpa, algo que ningún sacrificio de animales podía hacer. Entonces tenía que ser así. Y ese fue el mensaje más difícil, no solamente para los discípulos, sino para los judíos y para mucha gente después en la evangelización. ¿Cómo es posible que el que me viene a salvar va a morir en la cruz como inocente y derramar su sangre? Es difícil de digerir ese tema, pero a ellos que fueron testigos, pues fue mucho más difícil. Por eso no creían en los testimonios que decían que Jesús había resucitado. Les costaba muchísimo. Por eso Jesús les explica, dice, ¿qué tardos son ustedes para creer? Ellos son muy torpes, que no han leído las escrituras y han tardado mucho desde su corazón en creer que tenía que pasar el Mesías a través del sufrimiento, morir y después con la resurrección, es decir, pasar por la gloria. Y ahí está Jesús explicando todas las profecías. Que una de las sesiones finales de este curso vamos a hablar de esos temas proféticos para ver de lo que Jesús estaba hablando. Versículo 28 dice que al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iban más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Ahí nos dice que ya han de haber sido quizá las 6 de la tarde, por ahí, que tardaron en llegar. A lo mejor salieron el domingo al mediodía y 4 o 5 horas caminando, platicando con Jesús. Dice que Jesús entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, versículo 31, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese momento que lo reconocieron, desapareció. Desapareció delante de sus ojos. Y eso es interesante lo que está pasando porque la naturaleza del cuerpo de Jesús está glorificado. Es un cuerpo glorificado. Es transformado. Acordémonos de esa metamorfosis, ¿no? Ya no es un cuerpo como el que fue sepultado, es un cuerpo distinto. Entonces, al momento en que ellos están ahí, parte el pan, lo bendice y algo sucede que se le abren los ojos y lo reconocen y al momento en que lo reconocen, desaparece delante de sus ojos. Y se quedan ellos pensando todas estas horas platicando con él cómo nos explicaba todos los pasajes. Y eso es lo que dice el versículo 32. Se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Ellos están tratando de explicar qué pasó, horas platicando con él, que les está explicando todas las profecías acerca del sufrimiento y resurrección del Mesías. Y ellos dicen, ¿no te pasaba que mientras lo oíamos hablar nuestro corazón saltaba? Había un ardor dentro de nosotros, una emoción. Nuestra fe iba creciendo cuando lo íbamos escuchando como testimonio de que estaban oyendo al Mesías. Entonces el versículo 33 dice que al instante se pusieron en camino, es decir, ya siendo de noche atardeciendo, se regresaron a Jerusalén. Han de haber llegado tal vez a las 10, 11 de la noche, tal vez, allá a Jerusalén. Y encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es decir, los 11 discípulos, porque Judas pues ya había tomado ahí su propia vida, ¿no? Ahí estaban reunidos el domingo en la noche junto con
algunos otros hombres que eran seguidores de Jesús y algunas mujeres también. Y entonces lo primero que dicen, ¿es cierto qué? Es cierto, dice el versículo 34. Lo que habían escuchado de las mujeres, de María Magdalena y las demás mujeres, es cierto, dice el versículo 34. El Señor ha resucitado y también se le ha aparecido a Simón, es decir, a Pedro. Ahí no tenemos mucha información y ahorita lo vamos a comentar para terminar. Dicen, ellos van y confirman, dice, es cierto. Versículo 35, los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Es decir, todos los detalles fueron dichos y les confirman que efectivamente Jesús ha resucitado y que ellos lo vieron. La cuarta aparición, con esto terminamos, se refiere a Jesús que se aparece a Simón Pedro en Jerusalén. No hay mucha información. La información que tenemos es la que dice Lucas 24:34 de estos discípulos de Maús, refiriéndose que es cierto, cuando acuérdense que lo leímos, que Jesús había resucitado, que también se le apareció a Simón Pedro. Es decir, ahí hay un registro, no hay muchos detalles, pero tal vez en el camino se le apareció a Simón Pedro. Eso me dice a mí que si se le apareció a Simón Pedro en la mañana, los discípulos, el resto de los discípulos seguía todavía sin creer que Jesús había resucitado. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 5, desde el versículo 3, nos da un detalle. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los cristianos que están en Corinto, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Dice, ese es el Evangelio, dice Pablo, yo les he enseñado todo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Pablo dice después, años después escribe esta carta al apóstol Pablo y también confirma que se le apareció a Pedro. Cefas es Pedro. A Simón Pedro, así, Cefas es el nombre de Simón en arameo, ¿no? Y Pedro es la versión en griego, Petros, ¿no? Entonces ahí está la aparición, no tenemos más detalles, pero vamos a dejar hasta este momento, lo continuamos con esta historia interesante la próxima sesión, pero lo que vemos es que ese mismo domingo las expectativas están cambiando, ¿no? Están siendo sacudidas sus mentes, sus corazones, lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ya se está extendiendo que Jesús está apareciendo. Entonces, ahora el bando contrario, que son los fariseos que armaron la historia de que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos, ahora esa versión tiene que chocar y está luchando con la versión que se está extendiendo de que Jesús se ha aparecido a varias personas. Pues ahí está la lucha entre las dos versiones. Para empezar, los discípulos no estaban creyendo totalmente, les faltaba todavía más evidencia de estar seguros, batallaron para creer, pero se está extendiendo. El primer domingo se está extendiendo la noticia ya como reguero de que Jesús ha resucitado y va a empezar a luchar esta noticia contra la versión de los fariseos de que el cuerpo fue robado por los discípulos, ¿no? Pero vamos a dejarlo hasta ahí. La próxima semana vamos a continuar con el resto de las apariciones de Jesús, donde nos va a dar, por supuesto, más detalles para ir comprendiendo lo que está pasando, ¿no? Entonces yo voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, que cerremos nuestros ojos para terminar. Amado Padre, Señor, gracias. Te damos por tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos vaya dando claridad y entendimiento. Que nuestra fe, Señor, pueda descansar sobre esta gran verdad del Cristo resucitado. Te pido, Señor, que podamos quitar de nuestra mente todos argumentos que se levantan contra la fe en Jesús, contra sus dichos, contra lo que hizo en la cruz, la muerte y la resurrección. Padre, te pido que podamos ser humildes y entender que todo estaba profetizado, que nada se ha escapado de tus planes y que desde el principio tenías el plan de que alguien tenía que morir por nosotros, porque no había nadie entre nosotros que fuera santo, que fuera de una sangre limpia e inocente,
que pudiera tomar nuestro lugar más que tú mismo, Señor, que tomaste forma humana. Te pido, Señor, que nuestra fe pueda descansar única y exclusivamente en la persona de Jesús, en todo lo que Él enseñó, predicó, en todo lo que Él prometió que haría con nosotros y en todo lo que Él hizo, sus milagros, en su resurrección, en su segunda venida, en el Espíritu Santo. Que nuestra fe pueda descansar en esa esperanza de que un día tú regresarás por segunda vez y traerás juicio sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. Y que un día, Señor, te veremos cara a cara y que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en la resurrección de la carne, con un cuerpo totalmente nuevo, glorioso, diferente y transformado. Así como Jesús resucitó en un cuerpo diferente, glorificado, Señor, y transformado, así, Señor, te pedimos que podamos descansar en esa fe y en esa esperanza de la resurrección. Gracias, Señor, por esta palabra. Que tu bendición, Señor, esté con todos los que estamos en este grupo, con sus familias, sus casas. Que no les falte, Señor, provisión, trabajo, Señor, que pongas el gozo y la alegría en sus vidas. Guárdalos y protégelos de todo mal, Señor, y que tu palabra siempre esté en ellos. Glorifícate, Señor, con poder, Señor, en cada uno de nosotros y descansamos en ti y ponemos en tus manos nuestros años futuros, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra provisión, nuestra familia y nuestra vida. Recibe, Señor, todo el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.